En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, 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 hermanos. Bueno, diga conmigo: fuertes en batalla. Fuertes en batalla. Yo creo que una de las cosas que Dios nos quiere dar es la fortaleza en medio de las guerras, en medio de las batallas. ¿Cuántos saben que están en una guerra? Bueno, ¿cuántos no saben que están en una guerra? ¿Sabía que esto no es opcional? La guerra es, estemos conscientes de la guerra o no estemos conscientes de la guerra está presente. Amén. Dice la Biblia, nos habla el apóstol Pablo que somos como soldados, ejércitos, somos como un soldado en el cuerpo de Cristo, y el Salmo nos declara como un ejército de Dios. Entonces, usted es parte del ejército de Dios. Cuando entramos en el reino, antes de Cristo no nos dábamos cuenta que estábamos en la guerra. Pero ahora en Cristo la revelación viene a nuestras vidas, y la revelación nos ayuda a identificar contra qué peleamos, contra qué causas estamos enfrentando y qué buscamos. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 33 y 34 nos habla algo importante. Dice que por fe conquistaron reinos. ¿Qué hicieron por la fe? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas ¿de qué? De leones. Y luego dice el 34: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron ¿qué? Fuertes en batalla. Y luego dice fuertes en batalla, y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Siempre que busques la libertad en alguna área de tu vida, siempre que busques echar fuera al diablo, sacar al enemigo de lo que quiere venir a robar, matar o destruir en tu vida o en tu casa, vas a enfrentar una batalla. Siempre que tú busques libertad en medio de un tiempo de situaciones de esclavitud donde algo está detenido, vas a enfrentar una batalla. Y déjame decirte algo en este tiempo, amado hermano, hermana, que sin sacrificio no hay batalla, y sin batalla no hay conquista. Todos nosotros estamos llamados a hacer un esfuerzo para pelear por lo que Dios nos ha dado. Las promesas de Dios son condicionadas. De acuerdo a lo que nosotros anhelemos, de acuerdo como nosotros creamos, es como Dios nos ayudará y bendecirá. Porque dicen las escrituras que en la cruz del Calvario Jesús dijo: consumado es. Ya nos dio todo para alcanzar la victoria, pero requiere de nosotros de la fe, porque es por fe como conquistamos reinos, como apagamos fuegos impetuosos y como también somos fuertes en batalla. La palabra enseña que todos nosotros somos más que vencedores. 3 lo creen, somos más que vencedores. Dios nos ha llamado, que ya tenemos la victoria. Tú ya la tienes. Es una cuestión de fe, es una cuestión de creerle al Señor, y la victoria que ya nos fue dada por medio de Jesucristo, nosotros entonces podemos pelear la buena batalla. El apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 4, 7 y 8: he peleado la buena batalla. ¿Cuántos quieren pelear la buena batalla? He acabado la carrera y he guardado la fe. Hermanos, esto es el versículo más glorioso que podemos encontrar en las escrituras, porque todos esperamos llegar al final guardando la fe. Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. El Señor hablaba acerca de la oración y empezaba a hablar que si somos insistentes como ese juez injusto, cómo le respondió a esa mujer viuda que estaba insistiendo y le hizo justicia. Y después dijo el Señor: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces todos nosotros estamos en una guerra, la guerra de la fe. En la guerra que viene el enemigo a querer apagar nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor, de la visión que Dios nos ha dado. Que no es Cristo el que cuando vinimos a Él, hermano, nos dio una nueva forma de ver la vida. Cuando Cristo vino, te dio una nueva visión de vida, un nuevo propósito. Y ese nuevo propósito, el enemigo se ha encargado de estar atacando tu fe para hacerte dudar de los propósitos de Dios y te apartes de su voluntad y no alcances esos propósitos. Pero ya Cristo te está diciendo que tú eres más que vencedor. Tú eres un vencedor. Tú eres un victorioso.
Ya no tenemos nosotros que estar haciendo las obras en cuanto a la carne para nosotros alcanzar las cosas. Si hablamos de la carne en este cuerpo natural, ya Cristo hizo el trabajo por nosotros. Ahora podemos pelear en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y alcanzar gloriosas victorias para su gloria. Quiero compartirte algunos principios, 6 en específico, hay muchos más, yo creo que los puedes encontrar, pero principios para enfrentar la batalla. Algunos principios importantes. Número 1, todos nos enfrentamos a guerras, todos tenemos guerras. Cuando el hombre de Dios ve una montaña, el hombre de Dios y la mujer de Dios, ¿estamos de acuerdo? El hombre y la mujer de Dios ve la manera de cruzar esa montaña. Si esa montaña no quiere y hay obstáculos y hay un muro que nos impide, vemos la manera de atravesar esa montaña. Y si no hay manera de atravesar esa montaña con picando piedra o como sea haciendo un túnel, vemos la manera de trasladar esa montaña a los mares. De alguna manera el hombre y la mujer de Dios no se detienen en el propósito de Dios por causa de algo que está enfrente que quiere impedir cruzar la montaña. Vemos, porque el Señor nos ha dicho que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte que se mueva y se movería. Dios nos ha dado la autoridad por medio de la fe en Cristo Jesús para nosotros caminar y cruzar obstáculos, barreras, muros, esas fortalezas que se levantan contra la voluntad del Señor. Y por eso está escrito que para los hijos de Dios, cuando estamos en nuestra confianza en el Señor, nada es imposible. La vida cristiana, hermanos, es una vida imposible. Era imposible que tú y yo fuéramos cristianos. Era imposible que usted y yo estuviéramos aquí glorificando el nombre del Señor. Pero Cristo hizo que lo imposible se hiciera posible. Cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestra manera de ver la vida, nos dio una nueva forma de vivir, nos salvó con su sangre, nos limpió, nos purificó, y ahora podemos tener una vida que glorifica al Señor. Las cosas imposibles se hacen posibles por medio de Cristo. Cuando el hombre de Dios viene a la guerra, a la batalla, hay guerra en nuestras vidas. El diablo, el mundo y la carne. Digo conmigo, la carne. Ahora, el español tiene solamente para carne una sola palabra, y ya lo podemos definir como el cuerpo presente y como la carne natural caída. Pero en el original, la palabra carne, que habla acerca de la naturaleza caída, es la palabra sarx. En la palabra cuerpo, que se refiere a este cuerpo presente, es la palabra soma. Esa carne no estamos hablando. Estamos hablando de la carne sarx. El sarx es la persona como un todo, vista en una condición caída, opuesta a Dios. Se enfatiza en la debilidad humana, su pecaminosidad delante de Dios. Y en esta carne hay guerra. En esta batalla de la carne hay una guerra. Vemos en las escrituras, amados hermanos, cuántos héroes de la fe pudieron vencer sus batallas en la carne, pero hubo otros que no pudieron vencer sus batallas. Las escrituras nos hablan en el libro de Romanos capítulo 7 versículos 5 y 6. Dice: porque mientras estábamos, diga conmigo, en tiempo pasado, mientras estábamos en la carne, el sarx, está hablando del sarx, no de su cuerpo. Dice: estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para ¿qué? Muerte. Pero dice: pero ahora, ¿cuánto le damos gracias a Dios por esos peros? Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu de Dios y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora Cristo nos ha ayudado para ser libres de todo lo que manda un esfuerzo carnal para agradar a Dios. Tú ya no tienes que hacer en tu cuerpo algo, en tu carne algo para agradar a Dios. Dios te amó, dio su vida por ti, te salvó porque así a Él le plació.
¿Estamos de acuerdo? En Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza, ahí sí habla de soma, en semejanza de carne, en semejanza de carne de pecado, perdón, del sarx, y a causa del pecado condenó al pecado, ¿en qué? En la carne. Nosotros podemos ver que lo que era imposible, ahora por medio de Cristo puede ser posible. Por nuestras propias fuerzas no podremos, amados hermanos. Si tú luchas en la carne para alcanzar los propósitos de Dios, no vas a poder alcanzar las promesas de Dios. Pero por eso nos tomamos del Espíritu. Dios te ha llamado a ser un vencedor. Esa es su voluntad para tu vida. La voluntad de Dios es que tú conquistes. Estaba orando yo el viernes y me nació en mi corazón, por eso nació esta palabra. Me nació en mi corazón bendecir y orar por la iglesia. Señor, danos un espíritu de conquista, porque no podemos intimidarnos cuando ya Cristo te ha dado la victoria. Porque lo más cómodo, hermanos, es dejar de pelear, no enfrentar las circunstancias, no esforzarse. Pero Dios te dice hoy que tú eres más que vencedor, que nosotros tenemos su espíritu para alcanzar sus promesas. Vemos manifestaciones de la carne en diferentes áreas. Por ejemplo, la primera manifestación de carne en el pueblo de Israel. Dicen las escrituras que el pueblo de Israel pereció por la manifestación de su naturaleza caída, su incredulidad y la dureza de sus corazones. No pudieron alcanzar las promesas de Dios. La incredulidad es un área de la carne, es una batalla de la carne. Cuando el hombre no puede creer en el Señor. La dureza del corazón cuando se cierra la verdad. Sabemos que, dicen, el Señor habló acerca que Satanás es padre de mentiras. Y Satanás se encarga de de endurecer el corazón del creyente. Se encarga de tentar al creyente para que no crea en la verdad. Amados hermanos, ¿qué es lo que nos da libertad? Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Pero nos hace libres ¿cuándo? Cuando yo la creo. ¿Estamos de acuerdo? Si no la creo, se va a quedar en la misma condición de mi vida. Pero si yo pongo mi fe en la verdad de la palabra, la incredulidad sale fuera y Él es ahora el Espíritu el que domina sobre mí. Yo le pregunto, las escrituras nos enseñan que en los últimos tiempos vendrá la apostasía. Yo creo que ya estamos viviendo los tiempos donde el espíritu del anticristo está llevando al creyente a apostatar de la fe. Ahora, esto no es una cuestión inmediata. Esto es una cuestión de procesos. O sea, una persona que tiene su fe en el Señor Jesucristo no inmediatamente dice al siguiente día: ya no creo en Dios. No, todo comienza con procesos. Primeramente empieza a ser influenciado por las cosas del mundo. Se mete el diablo de alguna manera en la vida de la gente y dicen: ¿qué tiene de malo? Tú lo puedes hacer, tú puedes hacer aquello, tú puedes hacer esto. Esos son religiosos, por eso te dicen que hagas esto. Y poco a poco se pierden las convicciones del corazón y poco a poco nos vamos alejando del propósito de Dios. Conozco gente, amados, de que estaban en Cristo, jóvenes que crecieron cuando yo los veía y los admiraba por su fe y amaban a Dios, servían a Dios. Y de repente circunstancias de batallas en sus vidas, situaciones que vino el enemigo a hacerlos, los intimidó y los hizo dudar. De repente empezaron a apostatar de la fe. Ahora creen que ya Dios no es real. Han dejado moldearse por esos pensamientos humanistas y todo dice, todo lo que quiere realizar no es el hombre, el cristiano. El pensamiento es este: el creyente es tan débil que necesita creer en algo superior para salir adelante, pero en tus propias fuerzas como ser humano tú puedes lograr lo que te propongas hacer. Nosotros creemos en Cristo Jesús, que sin Él no podemos hacer nada. Pero es el pensamiento que se está metiendo y se está filtrando. Pero no fue de la noche a la mañana. Todo empezó por batallas. Y como no ven la respuesta del Señor, no ven los milagros de Dios, terminan apostatando de la fe y se dejan engañar por el diablo. Amados hermanos, nosotros no podemos movernos. Tenemos que seguir confiando. Tenemos que seguir creyendo. Ahorita el apóstol Pablo lo leíamos: he guardado la fe. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no tuvo batallas y luchas contra su fe? Imagínese,
Yo estoy sirviendo al Señor, yo estoy dando mi vida por amor al Señor, amo a la gente, quiero alcanzar la vida de la gente para su gloria, pero la gente me aborrece. La gente me rechaza, la gente me metió a la cárcel porque es lo que hizo en Roma, lo metieron a la cárcel. Imagínese, ¿cree usted que Pablo no tendría motivos para dudar de la verdad de Jesucristo? Definitivamente tenía muchos motivos. Pero él dice en la palabra, se escribió para testimonio nuestro, que se puede guardar la fe a pesar de cualquier lucha, amado hermano. A pesar de cualquier batalla, tú puedes guardar tu fe. Es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Es el valor que tenemos que nos llevará a lo eterno. Jesús habló y nos enseña su palabra, que el justo por su fe vivirá. Si en el momento que venga el ataque a tu vida y empiece la lucha y tú no empieces a ver respuestas de Dios, guarda la palabra de Dios, porque Dios siempre es fiel y Él nos ayudará a salir adelante. Hubo otra batalla, miren, otro hombre que por la carne perdió, un profeta como Balaam. Dios lo había levantado como profeta para cumplir un propósito eterno. Amados hermanos, hablaba y hablaba como si Dios mismo hablase. Todo lo que decía sucedía. Imagínense que Dios le dé ese don, que todo lo que tú digas suceda. Así como lo estableces, así sucede. Miren Números 22:6 dice, le dice a Balaam, ven por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Recuerda que quería maldecir al pueblo de Israel. Ellos el pueblo de Israel ni les querían hacer nada, solamente querían pasar por ahí para seguir su camino. Pero Balac estaba preocupado porque estaban ahí, los sentía como enemigos. Y dice, maldíceme, este pueblo es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices, ¿qué? Caen bendiciones. Y al pueblo que tú maldices, ¿le caen qué? Así como hablaba sucedía. ¿Y qué es lo que sucede con Balaam? Su lucha carnal no lo llevó a cumplir el propósito de Dios. Dicen las escrituras, ¿cómo lo pone como ejemplo? En Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice estas palabras. Ellos tenían este problema de Balaam y les dice el Señor en Apocalipsis, pero tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia de Pérgamo. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? Que enseñaba Balac. Este hombre Balaam era el maestro de Balac y le estaba enseñando cómo destruir, dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cuál era el problema de Balaam, amados? El problema de Balaam era la carne. Él tenía un deseo de codiciar lo que Balac, el rey, le estaba ofreciendo. Le decía, dame más dinero y así te maldigo al pueblo. Y le daba dinero y decía después, oye, no te puedo maldecir porque Dios me lo está prohibiendo. Y otra vez, oye, pues dame más dinero y te voy a maldecir. Y otra vez y otra vez. Entonces le dijo, ya sé cómo los puedes destruir. Como yo no los puedo maldecir, vamos a hacer esto. Ofréceles mujeres a los hombres del pueblo de Israel y aparte ofréceles sus ídolos, que celebren fiesta en esos lugares y Dios se va a apartar de ellos. Y así como lo aconsejó Balaam a Balac, así sucedió, y todo porque el hombre quería dinero. ¿Cómo es la carne, amados, que nos puede llevar a perder todo el propósito de Dios? Tú tienes un gran valor para el Señor y un propósito grande y tenemos que guardarlo como tesoro en nuestras vidas. Que no nos venza la carne. Las escrituras nos enseñan que su codicia fue mayor que su llamado. Balaam tenía un llamado, pero su codicia fue mayor que el llamado. Nosotros tenemos un gran llamado del Altísimo, amados, y tenemos que cumplirlo. En Santiago 4:1 al 3 dice, ¿de dónde vienen? Fíjese bien, ¿de dónde vienen qué? Las guerras y los pleitos entre la gente. Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales están combatiendo en esta guerra en tus miembros? O sea, está hablando del sarx, la carne, la naturaleza caída. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides, pero pides y no recibes porque pides mal para gastar en tu carne. Amados hermanos, este hombre perdió el propósito, teniendo un propósito glorioso.
No cumplió el llamado de Dios por causa de que fracasó por amor a su propia carne, a su propia vida. Vemos también la vida de Saúl. Había un propósito de Dios grande para su vida, pero fueron más fuertes sus temores e inseguridades con los cuales lo llevaron a desobedecer a Dios. Cuando hay temores en la carne, cuando hay inseguridades en la carne, llevan al hombre a ser vencido de lo malo. Las escrituras nos enseñan: no te dejes vencer por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y Saúl no pudo vencer el mal, se sometió más a sus temores. Tenía un problema grave, Saúl, de baja autoestima. Él pensaba que se tenía en poco. Dice la Biblia que no quería que Dios lo pusiera como rey primero. No lo quería que lo pusiera como rey porque se sentía en poco. Él se sentía pequeño delante de los ojos del pueblo de Israel, porque era de las tribus más pequeñas. Imagínense una nación que pueda considerarse tercermundista. Bueno, más o menos Saúl se consideraba tercermundista en el pueblo de Israel. Y él decía: no, yo soy de los pequeñitos, de los que aquí no tienen, son insignificantes. Oye, pero Dios tiene un plan para tu vida, y si Él lo dijo, Él quiere escoger lo vil y menospreciado para levantarlo para su gloria y avergonzar a los sabios. ¿Cuántos de esos hay aquí? Pero Saúl no lo vio de esa manera, no entendió el propósito, y él tuvo temores. Después de estar teniendo baja autoestima, después quería que se le levantara una estatua para reconocerle y para que todos le dieran gloria a él, y por lo tanto perdió el propósito de Dios porque no entendió la lucha que estaba en su carne. Amados hermanos, nosotros caminamos en fe. Sabemos que la victoria la tenemos por medio de aquel que nos amó. Y ahora ya las obras de la carne ya no tienen autoridad para los que están en Cristo Jesús. Ahora nosotros podemos vencer la carne. Dicen las escrituras que huyamos de todas las cosas. No nos quedamos reprendiendo a la carne. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo enfrentas la carne? En la carne no tienes que pelear. En la carne no tienes que interceder. En la carne tienes que huir. Apartarte de todo lo que te pueda estorbar, apartarte de influencias, apartarte de situaciones que te hagan ser tentado, deseando caer en situaciones que desagradan a Dios, para que vivas como un hijo de Dios. Nosotros somos llamados. Y otra vez le pongo ese libro de Romanos capítulo 5. Dicen las escrituras, capítulo 8 versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿qué? De pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Yo creo que ahora podemos vencer por medio de Cristo la incredulidad, amados. Podemos vencer por medio de Cristo los temores, las inseguridades que puedan venir a tu vida. Ahora tú tienes al Señor de señores gobernando sobre todo, y te ayuda en tu debilidad para salir adelante. Número 2, nadie está vencido hasta que comienza a culpar a otros. Amados hermanos, nosotros estamos en una batalla donde todos somos responsables. Diga conmigo: yo soy responsable. Somos responsables de guardar nuestro corazón. Las escrituras enseñan: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo soy responsable de lo que dejo entrar a mi vida y lo que no dejo entrar. Nosotros estamos en la batalla continuamente de las ofensas. Las escrituras hablan, el Señor Jesús dijo: imposible es que no vengan tropiezos sobre ustedes. El Señor le estaba hablando a sus discípulos y nos está hablando a nosotros. Dice: imposible es, yo no puedo evitar que vengan ofensas sobre tu vida. Yo no puedo evitar que no sucedan cosas que te ofendan, que te hagan sentir que te están haciendo daño, que te perjudicaron. Yo no puedo evitarlo, eso. Pero también nos enseña su palabra que nos dio la gracia del amor de Dios y el perdón, para que por medio de la gracia nosotros podamos salir adelante. Pero ¿qué sucede cuando estamos en la guerra? Es que si yo hubiera nacido en una familia distinta, me hubiera ido mejor. Es que si yo hubiera estado en una situación distinta, me hubiera ido mejor. Imagínese ese pensamiento en la vida de Jabes. Jabes, un hombre que fue dado en dolor y que su mamá lo maldijo y le dijo: por cuanto me hiciste sufrir mientras te estaba dando a luz, te voy a poner dolor, te voy a poner Jabes. Jabes se hubiera quedado culpando a su mamá toda la vida.
Si hubiera dicho, no, pues es que mi mamá me condenó al dolor toda la eternidad. Pero el Jabes entendió que por la fe podemos conquistar reinos, apagar fuegos impetuosos, callar boca de leones a filo de espada, y podemos pelear la buena batalla. Y dijo, oh Dios, si ensancharas mi territorio y me extendieras, Señor, de tal manera que pudiera yo prosperar en todas las cosas. Y dicen las escrituras que Dios le concedió lo que pidió. Nosotros somos llamados a pensar diferente, amados. No podemos dejar que la ofensa venga a dañar tu propósito. Tienes que vencer aquellas cosas que se tratan de ver hacia afuera. Tienes que ver hacia adentro de tu corazón y poderle pedir al Señor, Señor, dame un espíritu de conquista, que esto no me detenga en que yo cumpla todo tu llamado y todo tu propósito. ¿Cuántos de esos del ejército de Dios están aquí? Número 3, en la debilidad Dios te quiere renovar, amado hermano. Es en la debilidad donde somos renovados. En los negocios, en el mundo secular, se enseña esto. Estoy hablando de los CEOs, de los presidentes de compañía. Dicen renovarse o morir. Si no se renueva un negocio, si no se actualiza, muere el negocio, se acaba. Todo negocio tiene que actualizarse a las nuevas maneras de cómo funcionar. Las farmacéuticas tienen que actualizarse, cómo ahora está dirigiéndose toda la tecnología, se está moviendo toda a la tecnología, y ahora la gente está todo pidiéndolo en línea, y cómo está llegando, todas estas cosas, cómo ahora las medicinas son enviadas, etcétera. Y así está el mundo hoy en día, renovarse o morir. Pero ese principio no lo dijo el CEO de las farmacéuticas o el CEO de la tecnología, de cualquier empresa, llámele como le llame. Este principio lo dijo el Señor a través del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Nosotros estamos para renovar nuestro interior, amados hermanos, porque renovarse o morir, diga conmigo, renovarse o morir. Nosotros no vamos a morir, tenemos que renovarnos. Y la debilidad no es para que tú te quedes condenado o en la batalla conquistado. La debilidad es para que tú te renueves. Las escrituras nos enseñan que las batallas son buenas. ¿Para cuántos creen que la batalla es buena? Bueno, el Señor no lo dice. Ningún problema, amado, es eterno. Todos los problemas en Cristo Jesús son momentáneos. Dicen las escrituras en Santiago 1, habla acerca de las pruebas y dice que nos gocemos en las pruebas que están en el presente, pero esas no son eternas. Jesús no se quedó en la tumba, amados hermanos. No es eterna su muerte. Jesús resucitó al tercer día y vive ahora. Por medio de vive en el trono, y ahora nos ha dado también la vida a nosotros. Los problemas no son eternos, los problemas los podemos enfrentar en el nombre del Señor. Dios le habló a Pablo y le dijo estas palabras, 2 Corintios 12:9 y 10, y me ha dicho, bástate, ¿qué? Mi gracia. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por su gracia? Porque la gracia es la que nos da la fuerza, amados. Es la gracia la que nos sostiene. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Podemos entender entonces la renovación como es, que el poder de Dios se está perfeccionando en tu debilidad. ¿Cómo me renuevo? Bueno, porque el poder de Dios se está renovando, se está perfeccionando en mí. Dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en ¿qué? Es que si no hay batalla, si no hay debilidad, no hay conquista. Entonces yo me tengo que gozar por las batallas. Si no tengo guerras, no, yo no tengo guerra contra el diablo ni contra la carne. Si el diablo quiere pelear contra mí, pues allá él, yo no. No, hermano, tenemos que conquistar la tierra para la gloria del Señor. Y es necesaria la batalla, porque si no te renuevas en la batalla, no queremos enfrentar la debilidad definitivamente, porque duele la debilidad. Pero es ahí donde eres perfeccionado, para que repose sobre ti el poder de Cristo Jesús. Entre más creces entre más batallas, más maduras en tu debilidad, más te haces fuerte. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué debemos hacer en la debilidad? ¿Qué debes de hacer en tu tiempo de debilidad? Amado hermano, este consejo es importante que el Señor nos está dando en su palabra. Persevera en la palabra, no la niegues, no dudes de ella. Porque ¿qué sucede en la debilidad? La tendencia es negar la fe,
negarnos en que verdaderamente Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, negarse en las promesas de Dios. No. El viernes hablábamos, amados hermanos, que las promesas de Dios no se cumplen porque yo las quiera, se cumplen porque están escritas. Y la palabra es poder, es hecha en medio de nosotros cuando lo creemos. No porque yo lo quiero, sino porque está escrito y lo creo. Apocalipsis 3:8, una de las iglesias, el Señor les habla también de estas 7 iglesias. Dice: yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuántos queremos esa puerta abierta de bendición? Dice: la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque en la debilidad, cuando guardamos la palabra de Dios y no negamos que el Señor se glorificará, el Señor nos abrirá una puerta grande para caminar en ella y alcanzar sus propósitos. Mire lo que le dice en el versículo 10 de este mismo pasaje: por cuanto has guardado la palabra de ¿qué? De mi paciencia. Es que ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Espera, no te me aceleres, dice el Señor. No es a tu tiempo. Recuerda que mis promesas no son para tu gloria, son para mi gloria. Y yo tengo el tiempo especial para glorificar mi nombre en tu vida y en tu familia. Yo tengo el tiempo perfecto para obrar en esa sanidad, en esa restauración. Confía en mi palabra, ten paciencia. Dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Que nos libre el Señor, amados, de ser probados. No queremos estar en esa posición de dudar de las cosas del Señor. No queremos estar en la posición de ya no tener fuerza. Recuerda la vida de Lot. Lot poco a poco, dicen las escrituras, que Lot por la vista le ganó el deseo en su corazón de tomar la mejor tierra aparentemente que él pensaba que era mejor para él y su familia. Y le dijo a Abraham las palabras: no, yo ya escogí esa tierra que está reverdecida y es la mejor. Y dice la Biblia que poco a poco se fue acampando a Sodoma y Gomorra. Y cuando vino el día de destrucción sobre Sodoma y Gomorra, Lot no tenía la fuerza para salir de Sodoma, por causa de que estaba en una debilidad. Amados hermanos, que nos dé la gracia el Señor para que nos libre del tiempo que ha de venir y nos ayude a ser guardados en su nombre. Por eso no dudes de la palabra, no la niegues, persevera en ella, ten paciencia. Diga conmigo: Señor, ayúdame a ser paciente en tu palabra. Número 2, da el paso de fe, porque por medio de ese paso de fe te vas a hacer fuerte en batalla. Ahí dice las escrituras, lo leímos ahorita en Hebreos 11:34: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Ahora, ¿cómo sacas fuerzas de debilidad? Ahí dice que se hicieron fuertes en batalla. Tenemos que hacernos fuertes en batalla. Cuando estamos débiles y vemos la batalla, no nos queremos enfrentar a la adversidad. Muchos en medio de una adversidad deciden huir. Muchos no quieren enfrentar porque están en una batalla. Y el temor a enfrentar las cosas nos lleva a quedarnos en la misma condición. O una de dos: o te quedas esclavo en esa situación, o la otra es que el enemigo venga y te haga dudar de la palabra. Por eso nosotros en medio de las batallas tenemos que dar el paso de fe, tenemos que enfrentar lo que Dios ha puesto delante de nosotros, amados. Cuando tú das el paso de fe te vas a fortalecer. Cuando dice se hicieron fuertes en batallas, es que estos hombres estaban dando el paso de fe. Señor, sí hay gigantes, pero en tu nombre vamos a cumplir el propósito. Señor, no sabemos cómo le vamos a hacer en esta situación que queremos realizar, pero en tu nombre vamos a ver la victoria. Recuerdo yo, hermanos, todo lo que hacemos aquí en este edificio, todo es pasos de fe. Si vemos renovaciones, usted sabe aquí que los costos en Estados Unidos para poder renovar algo, construir algo, no es nada barato el material, ¿verdad? Aunque gracias a Dios nuestros hermanos pueden participar dando su tiempo y su esfuerzo, pero el material lo cobran. Y nosotros vemos todas esas dificultades y de repente vemos las cuentas y aumentan y aumentan. Oye, pero ¿qué vamos a hacer? No, pues nos vamos a quedar igual todos. Vamos a quedarnos escondidos mejor en un cuartito ahí todos. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues no, quédate ahí, no compren pantalla, no compren sonido, no compren nada, porque pues no hay cómo. Será así, hermanos. Nosotros creemos en el Señor
y damos un paso de fe para seguir bendiciendo sus vidas, y damos otro paso de fe para seguir bendiciendo, y viene la responsabilidad, viene la cuenta, pero la gracia de Dios también está presente y nos sustenta en todos los pagos, porque tenemos un Dios poderoso. Por cierto, nunca las cuentas de la iglesia tienen de sobra, hermanos. Siempre fin de mes salimos al punto, porque así nos prueba el Señor. Gloria a Dios. Isaías 40, versículo 29 y 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ¿qué? ¿Cuándo? Cuando da el paso de fe. No es cuando se queda en la misma condición. No es cuando dice, pues ahí que el Señor me dé fuerza. No, da el paso de fe y Dios te va a fortalecer. Y empiezas a ver la gloria de Dios en esa situación. Y luego otra vez viene debilidad. Y vienes otra vez a dar otro paso de fe. Y Dios empieza a glorificar. Y en eso te empiezas a hacer fuerte en batalla. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. El 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos queremos esas nuevas fuerzas? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿De qué está hablando, hermanos? Es una vida continuamente viviendo por la fe, dando pasos de fe en todo tiempo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Denle un aplauso al Señor, yo creo que Él es digno. Número 4, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para fortalecernos. Tenemos la ayuda del Señor. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿En qué? En nuestra debilidad. ¿Cómo te ayuda el Espíritu de Dios? Nosotros necesitamos la ayuda del Señor. Todo problema tiene su aspecto positivo. Cuando nosotros tenemos adversidades, todo tiene algo positivo. Por ejemplo, cuando hay fugas en la casa, ¿cuál es el aspecto positivo? En que le vas a dar trabajo al plomero. Cuando hay situaciones de basura, ¿cuál es el aspecto positivo? Le vas a dar trabajo al que recoge la basura. Todo tiene su aspecto positivo, aunque no nos parezca a veces, ¿verdad? Pero todo podemos encontrar la parte agradable delante del Señor. Pero a veces vemos el problema y decimos, no, es que esto y esto. No, amados, dicen las Escrituras que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y tenemos que ver la parte importante de lo que Dios quiere hacer. Hay enseñanzas espirituales que Dios nos da en esas situaciones, y el Espíritu Santo nos enseña. Jesús dijo que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, nos guiaría a toda verdad. ¿Cuándo te va a guiar Dios a la verdad? Cuando te dejas ser enseñado. Cuando ves una prueba, una batalla, y tú le dices al Señor, Señor, yo necesito sabiduría y dirección en esto. Isaías 50 versículo 4 nos dice el lado positivo de las cosas. ¿Cómo puede ser un problema? Puede ser positivo en mi vida. Isaías 54 dice, el Señor soberano me ha dado sus palabras. ¿De qué? Para que yo sepa consolar a los fatigados. ¿Cuál es el aspecto positivo de las pruebas? Que Dios te da sabiduría para que sepas consolar ¿a quiénes? Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. No solo lo dice el profeta Isaías, lo dijo también está escrito en 2 Corintios 1, 3 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué? Si estamos aquí, vamos a leerlo juntos. ¿Y Dios de qué? Toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras, para que podamos también nosotros consolar a los que están en ¿qué? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Tenemos problemas, pero hay un lado positivo. El consuelo de Dios viene sobre nosotros. Y no es como le he explicado ya muchas veces. El consuelo de Dios no es apapacho, hermanos. El consuelo de Dios es bendición del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Abre puertas de bendición sobre tu vida. Te derrama gracia, te da nuevas fuerzas, como hablábamos. Nos sustenta y viene una paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Amén. Y eso lo enseñamos. Por eso toda prueba tiene aspecto positivo. Número 5, pon tu fe en su palabra. Son principios que estamos hablando para pelear las batallas, y cree que Él lo hará.
¿Quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los que heredan las promesas? Hebreos 6:12 nos dice quiénes son los vencedores: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que ¿qué? Por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son los que heredan las promesas? Los que permanecen en la fe y la paciencia. No es que ya me desesperó esta situación, ya me desesperó esta persona, ya me desesperó esta área. Y dice ahí, no, ten cuidado, ten paciencia y ten fe, porque esos son los que heredan. Amén. Romanos 4:18 y 22. Abraham, un ejemplo claro. Dicen las escrituras que él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Dice, así será tu descendencia. Y no se debilitó, ¿en qué? En la fe. Si estamos, hermanos, si me pueden ayudar con la lectura, vamos a orar, les digo, vamos a leer juntos la palabra, hermanos. Y no se debilitó, ¿en qué? Léalo conmigo. Al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Yo le leo lo siguiente. Dice las escrituras en el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No se debilitó en la fe, amados, sino que se fortaleció. Tampoco dudó por incredulidad, dicen las escrituras. No viene así la batalla que nos hace dudar, que nos empieza a apagar el ánimo, sino se fortaleció dando gloria al Señor. Es la acción de gracias la que nos fortalece en la fe. Cuando tú le das gracias al Señor a pesar de tu adversidad, cuando tú le das gloria al Señor: Señor, gracias porque en medio de esta situación yo sé que tú cumplirás tu promesa. Recuerda a Abraham, que vino la situación de su hijo. Él le dicen las escrituras que Dios le dijo: entrégame a tu hijo y lo vas a sacrificar, va a morir. Le dijo Dios a Abraham: lo tienes que sacrificar. No le dijo va a morir. Abraham creyó que iba a morir. Y dicen las escrituras ahí que Abraham obedeció. ¿Cuántos sacrificaríamos algo que anhelamos? Bueno, diga conmigo, también estaba plenamente convencido de que Él es poderoso. Dice Hebreos 11:17, hermanos. Mire cómo fue probado Abraham, versículos 17 y 18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, diga conmigo, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido ¿qué? Las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Abraham estaba decidido, hermanos, a clavarle esa daga a su hijo. Cuando lo puso en el altar, Abraham estaba convencido que si lo hacía, Dios lo iba a resucitar de alguna manera y se lo iba a volver a dar otra vez y poner en el propósito, porque en él estaba la promesa de la descendencia. Abraham ya no te podía tener hijos, usted conoce su historia, ya estaba solamente Isaac como la simiente necesaria para que se cumpliera la palabra de Dios. Pero oh, buena noticia, aquel que es poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, le proveyó ese cordero para el holocausto. Ya el Padre nos dio el cordero de gloria para el holocausto, hermanos. Ahora a nosotros nos toca creer en su nombre y alcanzar sus propósitos para su gloria. Características rápidamente de los vencedores. Características que Dios nos da. Un vencedor en la batalla no se contamina con las cosas del mundo. Tenemos que cuidar nuestras vidas, porque si somos más que vencedores, yo no voy a dejar que me influya las cosas de este mundo. Hebreos 11:24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo que antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amados hermanos, hay un galardón mucho más grande. No estaríamos hablando de Moisés hoy si Moisés no hubiera rehusado ser hijo de la hija de Faraón.
Pero él decidió pararse como viendo al invisible, dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y luego dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cuántos quieren sostenerse así? Como viendo al invisible, al Dios poderoso que está sentado en el trono. Amados hermanos, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, y Él quiere hacer mucho más allá, abundantemente, de lo que estás entendiendo, pidiendo en tu vida. Dicen las escrituras que Él se sostuvo aferrándose a los propósitos eternos. No permitas que el deseo del mundo esté por encima del plan de Dios sobre tu vida. Hay un plan grande que tienes que realizar, una misión de vida. Hay una misión que Dios te dio para conquistar. No es que ya llegué yo a Cristo tarde, pastor, ya estoy grande, ya viví muchas cosas y ya me resulta difícil. No, Dios te llamó a tiempo y te salvó para un propósito grande, amén. No nos pone aquí en la tierra solamente para respirar, hermanos. El Señor nos puso para hacer luz en medio de la oscuridad, en un mundo de oscuridad, amén. Dios nos puso para sembrar un legado de victoria alrededor nuestro. Un vencedor no permite que su vida caiga en ocio espiritual. El apóstol Pablo le dijo estas palabras a Timoteo: he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Está hablando de haber permanecido fiel en la fe. Dice el 8: ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará en la tierra el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántos queremos esperar con anhelo su venida? El ocio espiritual te lleva a poner tu mirada en las cosas pasajeras, amado. El ocio espiritual nos llevará tarde o temprano a la derrota, porque se debilita la fuerza espiritual, se pierden anhelos santos. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por el anhelo que Dios te dio de congregarte el día de hoy? Hoy en día ya se toma a la ligera la obra del reino, ya se toma la obra a la ligera de congregarse, de estar fortaleciéndose en el Señor. Ya la gente toma posiciones diferentes para poder estar buscando a Dios, pero hay unos principios en la palabra que Dios nos ayuda. Y entonces, cuando nosotros tenemos esos anhelos santos de Dios, tienes que fortalecerlos en el Señor. Tenemos que buscar el rostro. ¿Cuántos creen que la oración es sumamente importante? Tenemos que orar, tenemos que tener lectura de la palabra, tenemos que estar fortaleciendo nuestro espíritu, porque anda el diablo como león rugiente buscando a quien devorar y quiere apagar tu fe. Amado hermano, tú estás siendo protegido por esta palabra, porque el Señor no quiere que el enemigo se aproveche de tu vida. Quiere guardarte en el hueco de su palabra para que tú puedas andar caminando en bendición. Un vencedor tiene visión y da pasos de fe. Necesitamos la visión que Dios le dio a Gedeón. Jueces 6:12, y el ángel de Gedeón se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón o mujer esforzado y valiente. Dios nos está dando la visión. En la visión Dios desea gente que esté confiada en Él, hermano. Dios, para elegir a los que iban a pelear, probó quiénes eran los esforzados y valientes, los que estaban confiados en Él. Nosotros podemos hoy confiar en el Señor. Si somos vencedores, tenemos que poner nuestra confianza. Solamente los que tienen la semilla en su corazón, amados hermanos, la semilla en el corazón. La palabra es la semilla de Dios, cae sobre la tierra. ¿Cuál es el peso o todo lo contrario que tiene la semilla? La semilla, al ser sembrada, tiene toda la tierra en contra. La tierra va a impedir que la semilla florezca. Pero aún ahí, la naturaleza nos enseña que la semilla sembrada en buena tierra produce y se mueve a pesar de todo lo que está en contra. Sale de la tierra y da el fruto. Así es la palabra en el corazón. Nosotros abrimos el corazón, la tierra, y vienen todas las luchas a tu corazón, vienen todas las batallas del enemigo a tu mente, vienen todas las batallas de la vida, que tú no estás en control de esas cosas. Pero la palabra que está ahí, sobre toda la presión del que viene en contra, va fructificando. Dios quiere que su promesa se cumpla en tu corazón.
y que tú puedas poner tus ojos en el Señor. Más que vencedores somos en Cristo Jesús. ¿Estamos bendecidos? Dale un aplauso al Señor. Yo creo que nos ha hablado claramente. Póngase de pie, amado hermano, en esta mañana, en esta tarde ya. Yo no sé cuántos vengan aquí con situaciones de batallas, y quizás vienen con situaciones donde el enemigo está atacando. No solamente te puede estar atacando el enemigo, debilitando, engañándote, poniéndote dudas en tu mente, pero el Señor te dice: no pierdas la visión, no pierdas el llamado, no pierdas el llamado, no te dejes engañar. Quizás hay quien está luchando en la carne, situaciones de debilidad, donde viene el enemigo y quiere sembrar conductas equivocadas, pasiones desordenadas. Pero el Señor te dice que por medio de Él la carne ha muerto, y ahora tú vives para su gloria y tienes la ayuda del Espíritu Santo para salir vencedor. Quizás hay un mundo, como estábamos viendo de Moisés, que te puede generar esa atracción. O Jesús mismo, cuando estaba en ese monte, viendo que el enemigo le mostró todos los reinos de este mundo, y él pudo decir: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Si tú es tu corazón, dices: Señor, yo quiero tener un espíritu de victoria, yo quiero conquistar, como dicen las Escrituras, que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Dile al Señor: Señor, dame un espíritu de violencia para conquistar, Señor, para pelear la batalla, ser fuertes en batalla, ser fuertes en batalla. Que no, el enemigo no se aproveche trayendo debilidad a tu carne, a tu cuerpo, a tu vida, a tu espíritu. Que la gracia de Dios te renueve. Gracias, Jesús, dele gracias ahí. Fortalezcas en la fe, dándole gloria al Señor. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en nosotros. Estamos confiando que solo en ti se encuentra la fuerza para vencer, que no es por nuestras fuerzas, que no es por lo que nosotros pensamos, Señor, sino es tu gracia lo que nos sostiene. Oh Señor, hoy oramos para que venga un espíritu de fe sobre nosotros, un espíritu de valentía, Señor, un espíritu de violencia, Señor, de conquista. Que seamos fuertes en batalla, Señor, que no nos intimidemos en medio de la guerra, que no huyamos en las batallas. Señor, queremos enfrentarlas con seguridad, con confianza, con fe, y en paciencia esperar la promesa. Guárdanos, Señor, creyendo, Señor, que en tu nombre, Señor, tenemos la salvación. Vamos a declararle este canto al Señor, y mientras declaramos, hay fortalezcas en su confesión de fe, proclamando que en su nombre, Cristo, gigantes son vencidos. Te bendecimos, Señor, y te adoramos por toda la obra que tú haces en nosotros. Gracias.